Buen día, jóvenes. Espero que todos se encuentren en sus hogares cumpliendo con los protocolos de seguridad en el tema de salud establecido por el gobierno de Guatemala. El día de hoy vamos a abordar el tema de potencia de un circuito eléctrico, eh, en el cual pues vamos a nosotros poder ver dónde se genera una potencia en un circuito, cómo lo podemos calcular, cómo podemos visualizar el comportamiento de dicha potencia. En un circuito eléctrico, la generación de calor ocurre cuando la energía eléctrica se transforma en energía calorífica. O sea, pasa de voltios a alguna cierta medición de grados en cualquiera de las tres conocidas, ya sea centígrados, Kelvin o Fahrenheit. Cuando la frecuencia es un subproducto indeseable generado por el paso de corriente a través de una resistencia presente en un circuito. Como podemos ver aquí, cada vez que los 200 miliamperios fluyen a través de la resistencia que tenemos en pantalla, se va a generar una potencia disipada indeseable. O sea, nosotros, principalmente en ese circuito, lo que queríamos era encender el foco, más no queríamos obtener una potencia disipada en dicha resistencia. Por eso hace alusión y referencia a que es un subproducto indeseable. Nosotros no lo queríamos, pero más sin embargo existe, y en ese tema pues vamos a ver cómo nosotros lo podemos identificar, calcular y pues visualizar ya en una gráfica. En este caso eh, estamos obteniendo ahí el valor de 2 watts, es la potencia disipada en la resistencia. Más adelante lo vamos a ver más a detalle. Pero también dice que hay, hay casos donde la generación de calor es el propósito primordial de un circuito, como por ejemplo en las planchas eléctricas. El objetivo principal es generar o transformar la energía eléctrica en energía calorífica. También podemos encontrar el caso de calentador de, un calentador de agua para una ducha. También lo podemos ver en las estufas eléctricas. ¿Cómo se produce? ¿Cómo nos preguntaremos nosotros cómo se produce la, la energía? ¿Cómo logra producir una temperatura en un material, en este caso en una resistencia, ¿verdad? Que es un componente de un circuito eléctrico? Entonces, nosotros regresamos a la ley de Ohm. En esta gráfica podemos ver que Ohm es prácticamente la obstrucción del flujo de los electrones, medidos en este caso por amperios, y la tensión reflejada en voltios. Entonces, podemos ver nosotros, ¿verdad? Solo para hacerle referencia con esta gráfica a la ley de Ohm. Pero cuando hacemos referencia nosotros a colisión de electrones, lo que nos está tratando de decir eh, es que cada vez que los electrones se encuentran con una resistencia, en este caso la que nosotros estamos viendo de que en la segunda gráfica, podemos ver que el flujo de electrones viene en un cierto diámetro y cuando pasa por en medio el diámetro se hace más pequeño. Entonces, cada vez que los electrones hacen fila o hacen cola para poder pasar a través de ese diámetro relativamente más pequeño que el anterior, cada vez que ellos chocan, entonces se empieza a formar una, una temperatura en dicho material, en este caso una resistencia, ¿verdad? Como la resistencia obstruye el flujo libre de electrones, cada vez que los de atrás chocan con los que están haciendo cola, se produce el calentamiento en la resistencia, ¿verdad? A su vez, esto se conoce como la potencia disipada en una resistencia.
eh, ahora podemos ver las ecuaciones para encontrar potencia eléctrica. Vamos a tomar de referencia este circuito mostrado inicialmente en esta presentación. Y la primera fórmula dice, potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Básicamente nosotros a la hora de hacer este cálculo, nosotros vamos a encontrarnos que, en este caso, ¿quién es intensidad? Tenemos la intensidad que está reflejada en el amperímetro que tenemos en pantalla, nos está marcando 200 miliamperios, pero en el presente caso, y como ustedes en las clases presenciales yo les he dicho de que regularmente hay que manejar las operaciones con las medidas estándar, o sea, no miliamperios, no milivoltios, no kiloohmios. Entonces pasamos los miliamperios, amperios y da un equivalente a 0.2. Entonces la fórmula dice, potencia es igual a la intensidad del circuito al cuadrado por la resistencia. Entonces, los 0.2 amperios por los 50 ohmios de la resistencia nos va a entregar una potencia de 2 watts. 2 watts está disipando esa resistencia con una rampa como la que vemos ahí también en la gráfica. La potencia disipada de la resistencia es de 2 watts. También podemos encontrar una segunda fórmula donde dice que voltaje al cuadrado sobre resistencia nos va a devolver potencia en watts. Lo aplicamos y decimos 20 voltios, que sería el cuadrado de la caída de tensión de la resistencia que tenemos en pantalla. 20 voltios divididos sobre la cantidad de ohmios de la resistencia, que sería 50. Obtenemos un valor de 2 watts. Vamos a encontrar una tercera fórmula. Básicamente, con las tres vamos a encontrar o vamos a llegar al mismo punto, ¿verdad? Que es averiguar la potencia en watts disipada en dicha resistencia. Para la tercera fórmula dice que potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces tenemos 10 voltios por 0.2 amperios. Nos va a devolver un valor de 2 watts. Entonces podemos encontrar que el calor producido por la corriente que corre a través de la resistencia es el resultado de la conversión de energía. Ahora bien, tenemos lo que es la ley del Watts. La relación entre potencia y corriente, voltaje y resistencia expresada en las fórmulas siguientes se conoce como la ley del Watt. Para eso tenemos una serie de triángulos de memoria donde P está en watts, que sería potencia es igual a intensidad por voltios, nos va a devolver watts. B en volts, que sería igual a B es igual a potencia sobre intensidad. Y donde intensidad está en amperios y intensidad es igual a potencia partido voltaje. Como ustedes podrán ver en las clases presenciales yo les indicaba el funcionamiento de estos triángulos, ¿verdad? Para que se nos facilite la memoria de las fórmulas. Solo es de poner el dedito en el valor que nosotros queremos encontrar y el resultado de las dos variables que se pueden ver son las que deberíamos de operar, ¿verdad? Ahora bien, en cada caso la intensidad debe estar en amperios. B se debería reflejar en voltios y R en ohm. Para calcular la potencia en una resistencia se puede utilizar cualquiera de las tres fórmulas, según la información que se tenga. Por ejemplo, supongamos que se conocen los valores de corriente y voltaje. En este caso, la potencia se calcula con la fórmula P es igual a voltaje por intensidad, porque los dos valores que teníamos serían voltaje e intensidad. Si se conoce intensidad y resistencia más no la tensión, se utiliza la fórmula intensidad al cuadrado por resistencia. Si B y R son valores conocidos, se utiliza la fórmula potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Ejemplo de las fórmulas.
Calcular la potencia en cada uno de los siguientes circuitos de la figura 4-2. En el presente caso, el ejemplo A nos está diciendo que tenemos una fuente de suministro de 10 voltios, una corriente en el circuito de 2 amperios y una resistencia desconocida. Para lo cual entonces aplicaremos la fórmula de potencia es igual a voltaje por resistencia. Entonces decimos que el resultado de la ecuación serían 10 voltios por 2 amperios, nos entrega un valor de 20 watts. Esto lo hicimos sin necesidad de saber el valor de dicha resistencia, ¿verdad? Pero pudimos calcular el valor en watts de la potencia disipada en dicha resistencia. Ahora pasémonos al ejemplo B. Y el ejemplo B nos está diciendo que tenemos una corriente de 2 amperios, tenemos un valor de la resistencia de 47 ohmios, más no tenemos el valor de la fuente de suministro. Para lo cual entonces emplearemos la fórmula que nos está diciendo para valores desconocidos de la tensión podemos encontrar la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por resistencia. Entonces, cuando elevamos la intensidad, que son 2 amperios, al cuadrado y lo multiplicamos por la resistencia de 47 ohmios, nos va a devolver un valor en watts, que serían 188 watts. Para la tercera, para el tercer circuito, el circuito C, nos está indicando que tenemos un valor de la fuente de suministro de 5 voltios y un valor de la resistencia en ohmios de 10. Para lo cual desconocemos la intensidad y desconocemos la potencia, pero en este caso queremos averiguar la potencia. Emplearemos entonces la fórmula que nos dice potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Cuál es nuestro voltaje? 5 voltios al cuadrado sobre la resistencia de 10 ohmios. Nos va a devolver un valor de 2.5 watts. De esta forma se emplean las fórmulas. Ahora tenemos aquí un problema práctico. Y nos preguntan, un foco de 100 watts opera con un voltaje de 120 voltios. ¿Cuánta corriente requiere? Use la fórmula del segundo triángulo de memoria de la ley del Watts. Y esta nos dice que como nosotros lo que queremos averiguar es la intensidad, basta con ponerle el dedo sobre la I, nos va a devolver en el área morada que potencia es igual, que intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Sustituyendo la P por los 100 watts y sustituyendo la B por los 120 se obtiene la fórmula que nos expresa el segundo triángulo. La intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Y la potencia es 100 watts sobre los 120 voltios. Vamos a encontrar una intensidad de 0.833 amperios. Esperando que todo lo anterior esté bastante entendido, vamos a proceder en la casita pues a hacer la siguiente actividad, a realizar en el cuaderno los siguientes problemas. Y tenemos una serie de problemas, ¿verdad? De 7 secciones. Y les quiero comentar, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan sobre este tema, pues no van a dudar en escribirme a mi WhatsApp privado y pues podemos resolver todas las dudas que ustedes tengan, no importa de qué índole sea, para que ustedes puedan operar estos ejercicios y estos problemas en la casa. Sin nada más que decirles, me despido de ustedes, enviándoles un fraternal saludo a cada uno de ustedes y sigamos guardando el distanciamiento social y siguiendo en la casita, no saliendo. Pasen un feliz día.